Estimados estudiantes, buenas tardes. Vamos a comenzar con este tutorial para poder terminar con el ejercicio que estamos haciendo de programación, que es este diagrama de flujo que tenemos en el fondo. Y vamos a revisar entonces cómo realizar el programa en C Sharp. Hay varios detalles antes de poder hacer un programa en C Sharp. Primero, tenerlo instalado. Aquí te va a aparecer la tarjeta si no lo has hecho para que lo instales. Y después de instalarlo hay que terminar de instalar algunas herramientas para poderlo utilizar y poder saber cómo crear un proyecto. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es, recuerda tener el IDE de programación instalado. Ya tenemos instalado el Visual Studio, y para poderlo utilizar tenemos que tener instalado lo que es el .NET, el SDK.NET. Es el kit de desarrollo, ¿verdad? De .NET. Ahora, ¿cómo voy a saber si lo tengo instalado? Puedo abrir una terminal, puedo hacerlo desde mi computadora o puedo hacerlo aquí desde el Visual Studio. Yo les recomiendo que lo hagamos, vamos a hacerlo de los dos lados. Vamos a hacerlo aquí, bien, aquí me aparece terminal, simplemente nos vamos a poner ese terminal, nueva terminal, aquí aparece abajo. Y vamos a escribir .NET --versión. Y así yo ya lo tengo instalado. 8.0.300 es la última versión, al menos hasta ahorita, de este software. Si tú no lo tienes instalado, entonces lo vamos a tener que instalar. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos al navegador y vamos ahí a descargar. Vamos a poner descargar .NET, o vamos a escribir .NET. Y aquí está, miren, me dice descargar .NET para Windows. Obviamente si tienes Linux te va a aparecer la opción de Linux y la descargamos. En este caso yo ya la tengo descargada, le dan clic aquí y obviamente va a empezar la descarga. En mi caso yo ya la había descargado. Después, miren, vamos a estar de descargas, lo ejecutamos, simplemente le dan instalar y le van a ir dando siguiente hasta finalizar. Es muy sencillo, no tienen que hacer nada más que eso. Ya que lo tienen instalado, el .NET, entonces vuelvan a su terminal y vuelvan a escribir lo mismo, .NET --versión. Pueden utilizar las flechitas, la de arriba y la de abajo se queda grabado en la memoria de la terminal. Es decir, no lo tienes que volver a escribir el comando. Y ahí ya aparece la versión. Entonces ya lo tenemos instalado. Ahora, también se nos recomienda que vayamos aquí en Visual Studio a instalar algunos complementos. .NET, cuando hagas un programa te va a aparecer que se lo instala, dile que sí te lo instale. C Sharp, estos son complementos para que a la hora de estar utilizando el IDE, acuérdense que es un IDE de programación, un entorno de desarrollo integrado como es Visual Studio, te facilite más las cosas. Entonces, por eso aquí le estoy poniendo como primer paso buscar .NET en internet y descargarlo, ¿verdad? Después vamos a crear un nuevo proyecto de consola. Ok, pero para crear un nuevo proyecto de consola tenemos que crear una carpeta donde voy a crear yo mis proyectos de C Sharp. Entonces te recomiendo que te vayas a tu navegador, abras tu navegador de la computadora, no navegador de internet, es decir, tu explorador, perdón, tu explorador. Y aquí te vas a donde viene una carpeta en la que tú quieras. Crea una nueva carpeta, vamos a crear una nueva carpeta. Yo le voy a poner aquí nueva carpeta y le voy a poner de nombre proyectos de C Sharp. Ahí está, proyectos C Sharp. Y aquí es donde voy a guardar todos mis proyectos. ¿Qué es un proyecto? Vamos a dejarla ahí. Un proyecto no es más que una carpeta, un folder, que en términos técnicos es un subdirectorio. Un folder porque así lo vemos, pero en realidad no es más que un subdirectorio. Entonces, para crear un nuevo proyecto de consola se utiliza el siguiente comando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que escribir eso, .NET New Console -o mi proyecto, el nombre de tu proyecto. Vamos a poner, entonces me voy a regresar acá y ya en Visual Studio y voy a ponerle aquí, voy a abrir primero File, Open Folder y me voy a abrir el folder que creé, que precisamente se llama Proyecto C Sharp. Aquí está, y selecciona la carpeta. ¿Sí? Y me va, miren aquí me aparece que instale eso, ya lo tengo instalado. Aquí
me aparece del lado izquierdo, vamos a poner el zoom. Aquí del lado izquierdo aparece proyectos, vamos a darle clic. ¿Sí? Y aquí es donde yo voy a crear mi nuevo proyecto. ¿Cómo lo voy a crear? Tengo que escribir aquí en la terminal, escribe nueva terminal. Ya estoy ubicado, fíjense cómo me aparece que ya estoy ubicado en mi carpeta de proyectos C#. Aquí aparece. Entonces ahí voy a escribir lo que les comenté de la terminal. .NET New Console -O y el nombre de mi proyecto. ¿Sí? Entonces vamos a escribir el .NET, otra vez .NET Console -O y vamos a ponerle de nombre programa 1. Y .NET New, me faltó la palabra New, Console. No me dejó grabado, a ver con las flechitas, sí. Acuérdense que con las flechitas se queda grabado, me escribimos New Console. Ahí está. ¿Y qué fue lo que hizo? Me creó en esta parte de aquí, vamos a ver cómo me creó. Aquí dice proyecto C#, luego le doy clic aquí, miren cómo me creó un proyecto .cs, eso significa que es un proyecto de C#. Y si yo me voy a mi carpeta, a mi explorador, observen cómo al crear mi programa 1 me creó una carpeta y dentro de esa carpeta me empieza a generar una serie de carpetas que solita las va a crear Visual Studio. Aquí está mi programa. ¿Cuál es mi programa? Regreso aquí a Visual Studio, miren, aquí pongo program.cs y miren, aquí ya me aparece un código. ¿Sí? Este es el famoso Hola Mundo. Console.writeLine es la instrucción para que a través de la consola escriba el mensaje Hola Mundo. Si yo lo quisiera ejecutar, simplemente aquí abajo, por eso les puse acá en los comandos, vamos a regresar a los comandos. Entonces, creo el proyecto. Tengo que navegar al directorio del proyecto, claro, para poderlo ejecutar. Es decir, me voy a venir en qué carpeta estoy. Estoy en la carpeta de proyectos, pero yo creé un proyecto que se llama programa 1. Entonces me tengo que cambiar con la instrucción cd espacio programa. Acuérdense que pongo la P mayúscula porque así lo creé, programa 1, enter. Y entonces ya estoy en esa carpeta. Si aquí yo le doy un dir para ver qué tengo creado, voy a ver que tengo los dos archivos más las carpetas que me aparecieron en el explorador. ¿Sí? Entonces ahora voy a correrlo, simplemente escribo, vamos a regresarnos a mi terminal, para ejecutar el programa se escribe, cambiar el directorio del proyecto, ya lo vimos, fue con cd, ¿verdad? Y .NET Build es para construir o compilar. ¿Cómo lo compilo? Escribo entonces en mi terminal, pero no en esta terminal, sino en esta de acá. Ahí está build. Y simplemente build. Y .NET. Me faltó el .NET. Siempre se me olvida el famoso .NET. Ahí está. Entonces lo está compilando. Miren, me aparece que no hay errores, porque obviamente este programa me lo está dando de muestra. Sí, pero si yo me voy a mi carpeta donde lo construyó, ya me generó otros archivos que precisamente son los que pertenecen al código compilado. Entonces todo esto tenemos que hacer para poder ya hacer nuestro primer programa. Ok, entonces ahora sí vamos a ver los siguientes comandos para saber cómo realizar mis programas, ¿verdad? Para ejecutar el proyecto .NET Run, no lo ejecuté, no lo ejecuté. Vamos a ejecutarlo ya para completarlo, pues. Mientras tanto, vamos a escribir aquí .NET. Nada más lo compilé. Siempre que lo ejecuta se compila automáticamente. Miren, aquí me apareció el famoso Hola Mundo. Todo para escribir en la pantalla Hola Mundo. Listo. Y ahora, entonces ya vamos a hacer mi programa.
ahora sí como se debe. Puedo borrar todo esto. Ahora, antes de hacer un programa, tenemos que tener obviamente aspectos técnicos, ¿verdad? Vamos a recordar los tipos de datos que hemos estado manejando, que ya los vimos en el video pasado. Primero me está diciendo aquí es cómo los vamos a definir, ¿verdad? Ahí vienen varios ejemplos. Por ejemplo, el byte es un entero con signo de 8 bits. Pondríamos byte, el tipo de datos sería mi byte. Acuérdense que es un nombre nada más de ejemplo, igual a 255. ¿Por qué? Porque va de 0 a 255. El tipo byte, en este caso en C Sharp, no tiene signos negativos, es decir, es entero positivo. Si el S byte, sí, va de menos 128 a 127. Es decir, si necesitas un tipo de dato que pueda manejar números negativos, utilizas el S byte. Si no, pues con el byte es suficiente. Tenemos el short, que va del menos 32.768 a 32.767, sería un ejemplo de cómo declararlo. Y el ushort, que es positivo, ¿verdad? No tiene negativos y va hasta 60, del 0 a 65.535. Tenemos el int, y así para cada uno de los tipos de datos. Se les conocen como tipos de datos primitivos. ¿Por qué? Porque son tipos de datos que vienen desde los lenguajes de programación desde hace mucho tiempo y pues se han seguido heredando a través de los lenguajes de programación, ¿verdad? La verdad es que C Sharp tiene muchos nuevos. Por lo general, por ejemplo, el S byte en otros lenguajes es lo mismo que el byte. El short y el ushort pues no existen nada más uno de dos. Pero bueno, aquí tenemos el long, miren, el numerote que significa el long, no sé ni siquiera qué número es. Y luego aquí tenemos, o sea, para leerlo, ¿verdad? El ulong es sin signo y mira hasta dónde va, ¿verdad? Sería cosa de leer las cifras de 3 en 3. Aquí son millones, billones, trillones. Son menos 9.000, esos trillones a 9.000 y tantos trillones. Y el ulong, entonces serían 6, 12, 18 y dos cifras más, de 18.000 trillones. Es lo que podrías almacenar en un ulong. Y luego los tipos de datos de punto flotante, que ya los hemos comentado, el float. Y ¿cómo lo definiríamos? Bueno, pues así, con una F, para que el sistema detecte que es un tipo flotante. Por ejemplo, aquí está mi float 3.14, me imagino que es parecido al pi. El double puede ser un número muy grande, con más decimales sobre todo. Y el decimal, que este es un número también larguísimo, de 128 bits. ¿Verdad? Qué numerote. Y otros tipos de datos que también son muy necesarios. El char, que es para almacenar un carácter o una letra, ¿sí? Del código Unicode. Y el bool o booleano, que nada más almacena los valores de true o false. Estos casi ni tienen bits. Uno, cuando mucho han de gastar un bit. Y tenemos el string, que no es un tipo de dato primitivo. Por eso le estoy poniendo aquí. Este es un tipo de dato que más que nada tiene que ver con una clase. Ya es una clase, ¿verdad? Una clase para poder escribir letras y capturar y almacenar cadenas de caracteres. Y los comandos básicos para poder escribir en pantalla un programa en C Sharp. Bueno, para imprimir un mensaje en pantalla vamos a utilizar la clase console y su método writeLine. Por ejemplo, console.writeLine hola mundo, que es lo que habíamos hecho anteriormente, nada más que estaba en inglés. Capturar datos de teclado tiene la clase console también y su método, que es readLine, pero hay que convertirlo al tipo de dato que es. Y aquí miren, por ejemplo, para un texto que es de tipo string, nada más console.readLine, pero para los demás tipos, un entero primero se convert to int 32, ¿verdad? Y entre paréntesis console readline. Por ejemplo, aquí, este sería un ejemplo: double, decimal número igual a convert to double, console.readline. La variable se llama decimal número y aquí la capturas. Y así sería para todos los demás tipos de datos, ¿verdad? De teclado. Entonces, aquí les dejo otros ejemplos para convertir a diferentes tipos de datos. Ahora, ¿cuáles son los que vamos a utilizar para el programa? Pues
el programa consta de 3 números que hay que capturar, que pueden ser enteros o decimales, y sumarlos. Como pueden ser enteros o decimales, podemos utilizar simplemente un tipo de dato double para que pueda ser un número grande, y puedan ser también números negativos también, tanto enteros como decimales. Es el tipo de dato. Aquí tenemos todos para leer los tipos de datos de teclado, para que los vayamos viendo. Ahora, ¿qué haríamos? Ya nada más me falta el decimal y listo. El char y el string, que ese nada más, ese ya está hasta arriba. Convert to boolean. Listo. Ahí está. Si se acuerdan, aquí yo tenía escrito console.writeLine. Vamos a borrar esta línea y aquí vamos a escribir el mensaje que quiero ponerle. A continuación deberás ingresar 3 cantidades para sumarlas, ¿sí? Además lo voy a copiar de aquí en mi diagrama de flujo y lo voy a pegar aquí con todo y comillas. Voy siguiendo mi diagrama de flujo, ¿eh? Después cantidad 1, 0. Entonces escribo double cantidad 1 igual a 0, punto y coma, ¿sí? Así va a ser para definir mis variables. Para eso nos sirven los atajos, para hacerlo más rápido. Simplemente lo copio, lo pego. Y total. Pues cantidad 1, cantidad 2, cantidad 3. Y este es total. Esto estoy haciendo lo que tenemos definido aquí. Son estos pasos. Luego, dame la cantidad 1, get cantidad 1. Aquí, pues vamos a escribir primero en pantalla. Podemos copiar este renglón de aquí y entre comillas le escribimos el mensaje. Dame la cantidad 1. Déjenme quitar la cámara porque se me hace que no se va a ver bien. Vamos a quitar la cámara aquí. Del Visual Studio simplemente la muevo. Ahí. Ahí está. Dame la cantidad 1. Cantidad 1, 2 puntos. Vamos a poner una D mayúscula. Y para leerla, entonces vamos a utilizar lo que es el método de la clase. ¿Se acuerdan la clase que vimos? Console, de la clase console, el método readLine. Entonces primero ponemos cantidad 1. Va a ser igual a convert punto to, ahí miren, to double, aquí me lo sugiere. Esos son estos atajos son los que se instalaron cuando les dije que instalaran estos de acá, miren. Estas extensiones, porque si no, no me sugiere para completar el código. Convert, aquí le pongo to double, mira cómo me lo sugiere. Simplemente lo selecciono, convert to double y entre paréntesis escribo console. Miren como aquí console punto read, ahí está, miren, readLine, sí, readLine, y lleva sus paréntesis porque si no me va a marcar error, y al final punto y coma. Listo, y entonces voy a copiar esto ahí para aquí, para la cantidad 2 le cambio. Estoy viendo si la cámara se ve bien, si no lo estoy tapando. Para la cantidad 3 y ¿qué más venía en mi diagrama de flujo? Total, y ponerlo en pantalla. Entonces aquí se pone total, va a ser igual a, aquí me lo sugiere, cantidad 1 más, con que yo le empiece a escribir me lo sugiere, más cantidad 3, punto y coma, y al final voy a ponerle un mensaje en pantalla que me escriba, como lo tenía acá, el total de la operación es
de la operación es, dos puntos, le doy un espacio en blanco, ahí está, más, concateno con el signo más total. Listo, es importante que guardemos el proyecto, file, con control S, o aquí file save, es más rápido con control S, y vamos a, entonces, estoy aquí en programa, a través de la terminal, vamos a compilarlo primero, eso es lo correcto, .net, no, se fue acá arriba, perdón, es aquí, ahora sí, .net, build, qué difícil es pronunciar eso, build, construir, y miren, cero advertencias, cero errores, y ahora vamos a correrlo .net run, ahí está, mira, que me dice ahí, dame la cantidad 1, vamos a darle un número flotante, 125.63, la cantidad 12.600 aquí, vamos a dar un negativo, y me aparece ahí el total. Bueno, pues eso es todo, los espero en el próximo tutorial y vamos a continuar aprendiendo mucho. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.